Cada vez es más complicado analizar los números sin que el público y las personas que están en el mercado consideren que estamos ante la catástrofe. Hay algo importante cuando cualquier persona analiza el mercado del real estate en este momento. Tenemos la fotografía del momento, que es lo que nos están dando las cifras, que es lo que nos están dando los números, que nosotros leemos aquí con transparencia. Y otra cosa es pensar que esos números necesariamente nos están llevando a la desgracia, nos están llevando a un desastre o nos están llevando a que el mercado va a acabar con toda la plusvalía que ha ganado durante todo este tiempo y que estamos en una burbuja. Es complicado delimitar eso porque todos piensan que como pasa algo, siempre ese algo va a ser lo peor. Entonces es como pensar que si te casas, vas a tener la posibilidad de divorciarte. Entonces, mejor yo no me caso para no tener la posibilidad de divorciarme. Al final son riesgos, son números, son fotografías que nosotros vemos y analizamos y cada quien se pone los anteojos que se quiere poner para verla. Nosotros siempre la llevamos con objetividad porque lo que vemos en el mercado de hoy en día es que sí hay cifras que nos pueden preocupar, como por ejemplo las cifras de inventario o las cifras de corrección de precios en alguna zona. Hoy las vamos a analizar en detalle y vamos a ver qué tanto grado de catástrofe o qué tanto grado de desgracia que ustedes la quieren ver, pero nosotros no necesariamente la estamos viendo en todos los mercados, tenemos hoy en día. Vamos a tratar de analizar esa fotografía de hoy poniendo un foco hacia el futuro, pero no el futuro que necesariamente quieres ver, sino el futuro que parece que nos están indicando estos números. Como siempre, lo vamos a hacer con muchísima transparencia y honestidad, porque en este momento de los Estados Unidos es lo que necesitamos, tener mucha cordura, mucha ecuanimidad para que no nos vayamos siempre a lo peor de los escenarios. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, sé que a los dos nos causa un poco de, vamos a decir, de molestia o malestar, tanto cuando estamos con clientes, cuando estamos en la calle, cuando nos hacen los comentarios en YouTube basado en eso. No son claros porque es que la desgracia está ahí y ustedes no la ven. Los números realmente nos están indicando una desgracia, o sea, estamos en el peor foso de inventario, estamos en el peor foso de lo que pueda suceder en el mercado de la vivienda en los Estados Unidos, o simplemente es una situación transitoria, pero no pareciera que se está agravando de manera caótica en el tiempo. La respuesta es definitivamente no. Siempre la situación es mala o es buena dependiendo del mercado donde tú estés ubicado y también de tus condiciones financieras. Entonces, no es absoluta la respuesta. Siempre, siempre, siempre le digo a nuestros clientes, esto es una decisión de vida y depende de cómo te quieras ver tú en 15, 20 años, si tú decides comprar o no comprar y la situación que tú tienes financiera y la ciudad, los hijos, el trabajo, hay tantos factores que influyen en la compra de la propiedad que determinan si es la época correcta o no correcta para ti. Como tú lo dijiste, Gabriel, nuestro objetivo en el podcast es darte la información de qué es lo que está sucediendo en el mercado hoy y qué es lo que ha sucedido, hacia dónde van las tendencias. Ese es nuestro objetivo. Y de allí simplemente te recomendamos y que tú tomes la mejor decisión simplemente informado con todo lo que hay en estadísticas y en la realidad del mercado inmobiliario. Entonces, no es la peor situación realmente. Listo, sí podemos entrar a analizar los inventarios, a Sí. ver qué situación de inventarios tenemos. Sí, entonces comenzamos con un artículo de Realtor.com que me habla en detalle de los inventarios y me voy directamente a los gráficos. El primer gráfico me habla de los listing activos. ¿Dónde estamos en listing activos? Obviamente, todo lo que dicen en redes sociales es cierto, el inventario ha crecido considerablemente, pero en esta gráfica nosotros vemos desde el 2017 hasta el 2025 dónde están los inventarios. Como vemos, la línea del 25 es la línea marrón, está un 30.6% por encima del 2024, pero aún sigue estando por debajo del 17, del 19 y del 18. ¿Sí está creciendo? Absolutamente sí, pero aún no llegamos a los niveles del 2017. Sabemos que la demanda sigue allí, los compradores están pendientes de las propiedades, obviamente pensándolo bien antes de comprar, quizás en la demanda esté, pero la gente que puede decidir o que tiene la posibilidad de comprar es inferior a la del 2017 y eso hace que este inventario poco a poco vaya a ir subiendo. Probablemente esta línea marrón en
unos cuantos meses se acerque bastante a lo que es el inventario del 2019. Seguimos bajando y aquí ahí está otra gráfica que les quiero mostrar. Esta gráfica me muestra la cantidad de listing pendientes mes a mes y año a año y cómo este se ha ido relacionando, ha ido aumentando, disminuyendo en relación al año pasado. Tenemos una disminución de 3.2% de listing pendientes, precisamente porque lo que les comenté, la gente, hay demanda, pero la asequibilidad está bastante socavada, por eso hay menor cantidad de listing pendientes. Y aquí está la cantidad de nuevos listings. Están entrando listing al mercado, bastantes, 9.2% más año a año. Sin embargo, el año anterior, la cantidad de listing que entraron al mercado en el 2024 fue superior. Aquí vemos el movimiento, fíjense cómo es de cíclico el movimiento de ingreso de inventario al mercado. En esta época del año es cuando ingresan más unidades debido a la época de verano, los muchachos salen de clases y la gente se mueve más. Los vendedores aprovechan de poner sus unidades al mercado porque existe una mayor demanda y se espera que se vendan en mayor cantidad. Entonces, tengo el nuevo listing en el mercado, sí, pero nada fuera de la norma, nada fuera de la norma y quiero que lo vean aquí en las gráficas. Y donde el inventario de viviendas está creciendo más rápido, aquí se divide el área de Estados Unidos en 4, oeste, sur, medio oeste y noreste, y vemos que en el oeste es donde está subiendo más, un 41.7% año a año, seguido por el sur, 33.3% año a año. Medio oeste y noreste, que son donde están las zonas donde está incrementando aún más los precios que el promedio, están incrementando bastante, es donde existe un menor crecimiento en el inventario. Y bueno, esto es lo que sucede con esto. Ahora, ¿qué pasa con el inventario de las casas nuevas? Me muevo a otro artículo. Tenemos cuatro meses y medio de inventario de casas nuevas sin vender en construcción. Entonces, el inventario de casas nuevas, yo siempre lo he visto de la siguiente manera. Durante la pandemia y con todo lo que ya sabemos que sucedió, las casas nuevas vinieron a nutrir el mercado de ese inventario que hacía falta y nos ayudó de alguna manera u otra a controlar, así hayan subido mucho, que subieron mucho el precio de los precios de las casas usadas, el inventario de casas nuevas me ayudó de una manera u otra a controlar esta subida de precios. Tenemos hoy en día 4 y medio meses de inventario, eso es lo que vemos aquí en la gráfica. Tenemos la roja, la línea roja me muestra las cantidades que están hechas, completadas en inventario de la venta, y la azul me muestra la cantidad de unidades que están en construcción. Hay una gráfica aquí muy importante que es el porcentaje de unidades nuevas en relación a todas las casas que están en el mercado disponibles. Y está alto. Lo que les acabo de decir, las casas nuevas realmente vinieron a ayudar a nutrir el mercado con inventario. Tenemos básicamente un 23%, es lo que representan las casas nuevas del mundo, del globo total de unidades de venta. Es considerablemente alto, sí, pero bueno, al final nos ayuda a nosotros como compradores y de una manera u otra los preconstructores dan mejores intereses, más ayudas que el mercado de casas usadas. Entonces, esto es lo que le traigo de inventario, tanto de casas nuevas como de casas usadas. Yo sé que tú tienes información para completar, Gaby. Sí, es importante entender que hay factores que se mueven, sobre todo para poder ver esto. No se puede ver solo con el prisma de decir mucha casa, problema, poca casa, problema, más o menos casa, no problema. No funciona de esta forma. Es el balance entre nueva, entre usada. Hay factores de obsolescencia importantísimos dentro del parque de casas de los Estados Unidos. No todas las casas en Estados Unidos tienen 40 años. Hay casas de 100, hay casas de 150, hay casas de 80 y muchas de esas también salen del mercado. Son casas que hay que reconstruir, son casas que hay que empezar de cero, que hay que adaptar a código. Entonces, por ponerle un factor, el factor obsolescencia es un factor que mueve los inventarios. No necesariamente ver más casas nuevas es sinónimo de los constructores están desmedidos, tienen muchas ansias de dinero y quieren construir y vender. No, están reemplazando obsolescencia. Hay zonas en mayor desarrollo que otras. Texas, Florida es uno de esos casos. Son dos zonas de alto desarrollo, de alta migración, que han necesitado las casas nuevas. Todos estos factores mueven los hilos de inventario, pero no se traduce necesariamente un movimiento de inventario aunado a una crisis y a un exceso de inventario que se va a traducir en una caída de precio. Eso es lo que quiero que representen y un poco se lo voy a hacer ahora con un caso práctico. Si vemos ahora en pantalla,
tienen ustedes lo que es el inventario de ventas de casas al mes de abril. Estos son casas usadas. Estos son las áreas metropolitanas donde más ha subido el inventario entre 2025 y abril 2019. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta ciudad, Guymon, puedes decir, creció un 1.166. Claro, pero estamos hablando de que tenían 3 casas a la venta, ahorita tienen 38. O sea, es tan sencillo y tan poco significativo para el resto del mercado. Vamos a ver la primera ciudad grande, acá o mediana. Vamos a ver en Tennessee, 157%. Hay que ver qué sucedió en esta ciudad. No necesariamente esta entrada de inventario está ligada a que es una crisis donde la gente va a regalar su casa porque hay demasiadas casas a la venta. Vamos a ver dónde vemos la primera ciudad con más de 4.000 casas. Aquí está, por ejemplo, 4.000 casas, Punta Gorda en Florida. Esto justamente era el caso que quería ver. Cuando vemos Punta Gorda en Florida, y voy a aislar dentro del gráfico, voy a aislar lo que tiene que ver con Florida para verlo mejor. Punta Gorda, Florida, 95.9% y 4.800 casas a la venta. Ay, Punta Gorda está en una crisis. Vamos a caer los precios. Punta Gorda va a ser lo peor que hay en la posibilidad de que tú compraste en el pico del 2022 y vas a perder tu dinero. Y si tú tenías tu casa que compraste en el 2015 en Punta Gorda, todo se va a ir. No, no funciona así. Vamos a ver qué impacto tiene. Aquí vamos a ver, en este mismo cuadro nos dice, aquí vamos a poner el título, dice, este es el cambio de nivel en las áreas metropolitanas desde el pico del 2022. Esto es los precios a marzo del 2025. Entonces, Punta Gorda, que es la que está en crisis, vamos a ver los números de Punta Gorda y nos dice que hay una variación de inventario de 17% menos desde el pico del 2022. Pero si ustedes notan acá, dice 5 años. 5 años es el inventario de el 2019. Estamos efectivamente, según esto a marzo, 89% más de inventario. Según lo ven aquí, abril estamos ya 96% más de inventario. Pero cuando vemos los precios, siguen un 42% por encima del 2019. Es decir, el que compró antes del 2019 todavía tiene 42% más de valor sobre su vivienda, a pesar de que la vivienda ha caído un 17%. Están viendo números, están viendo estadísticas, están viendo fuentes. ¿De dónde viene esto? Esto viene, el mapa lo hace Lance Lambert, viene de la fuente Reciclos, un análisis de el Zillow Home Value Index a través de marzo del 2025. Luego pueden ver aquí podemos ver de dónde viene esto, igual lo hace Lance Lambert, la fuente es realtor.com. O sea, estamos viendo fuentes, números reales. Aquí no estamos hablando de que es que yo veo que cuando salgo de mi casa hay muchas casas a la venta. Siempre les respondo lo mismo en YouTube. Dame el método científico que tú tienes para poder llegar a la conclusión que me estás dando. Porque yo sí sé que Realtor.com, yo sí sé que Zillow tienen métodos científicos que están detrás de esto y lo pueden verificar en sus páginas para llegar a estos números. No vienen de el a mí me parece o mi primo me dijo. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean en blanco y negro lo que sucede. Vamos a ver una zona mucho más extensa. Vamos a ver, por ejemplo, Cape Coral. Cape Coral estamos hablando de un crecimiento de inventario de 41% respecto al 2019. Hay 14.580 casas en el 2019 en Cape Coral. Vamos a ver, habían 10.326. Vamos al gráfico de precios. Aquí estamos, Cape Coral. 49% por encima del 2019 en precio. O sea, a pesar de tener 41% de inventario arriba, tenemos 49% de precios arriba. Sí, ha caído desde el pico un 12%. Desde el pico, desde el punto más alto. Pero si vemos, comparado desde donde mido el inventario, no hay una crisis, no hay una caída de precios que nos indiquen que es una burbuja reventando y que se está perdiendo el valor. No se lo tenía preparado para este podcast, sino se lo tengo preparado para otro podcast, pero se lo voy a revisar. Mire, aquí está cómo fue la resiliencia de los precios en los Estados Unidos desde 1995 hasta el día de hoy, 2025. Y este gráfico está hecho para ver cómo la crisis del 2008 afectó los precios y cómo realmente todas las áreas de los Estados Unidos se revalorizaron al pasar
15 años después de ese momento. Aquí vemos, los precios subieron del 95, subieron a su pico más alto durante la crisis del 2007-2008, luego pierden todo el terreno ganado, o sea, hay unos que caen incluso por debajo de los niveles del 1995, pero siguen ganando terreno y llega al punto que California, 15 años después, ha ganado 401%. Florida 398%, Estados Unidos en general 300%. Y podemos ver West Virginia, que West Virginia era uno de los que peor resultado tuvo y tuvo 159% de incremento. Es por eso que esta subida de inventario no necesariamente se traduce en una crisis. Lo pueden ver aquí en las variaciones de precios. Podemos ver zonas como Orlando, Kissimmee, donde han caído los precios un 1% desde el pico y han crecido un 48% desde el 2019, a pesar de que tenemos un 31% más de inventario a marzo, y si lo vemos abril más actualizado, aquí podemos ver, tenemos un 31 o un 40% más de inventario. Señores, no estamos frente a una crisis de precios causada por los inventarios. Todavía falta mucho para llegar a ese punto. No vean la desgracia. Yo sé que ustedes quieren, y ya nos lo dijeron, parecen un noticiero cubano, parecen un noticiero venezolano que ocultan la realidad. Esta es la realidad. Esos son los números. Que tú quieres que yo analice ese número para decirte esto es una desgracia y nos estamos hundiendo. Eso es otra cosa y no lo vamos a hacer porque no es lo que vemos. Lo que vemos es unos números con unas tendencias que puede llegar en algunas zonas a ser un poco más caótica. Y vamos a analizar. Déjame terminar con esto, Jenny, para que también veamos unas zonas que podrían llegar a ser más caóticas. Vamos a ver Texas. Si nosotros vemos Texas aquí, vamos a ver alguna ciudad grande de Texas acá. Vamos a ver Austin, 11,000, hay 60% más de inventarios del 2019. Cuando vamos a precios en Texas, aquí vamos a analizar Austin. Aquí están los números de Austin. Ha caído un 23% desde el pico. Sin embargo, sigue un 32% por arriba del 2019. O sea, a pesar de tener un 57% más de inventario, es una de las zonas metropolitanas de mayor preocupación. No estamos en un nivel caótico de precios, porque a pesar de la subida de inventario, no ha afectado el precio. Entonces, el que quiera ver que hay una desgracia es porque en su mente existe la desgracia. Están viendo lo peor, que no es el caso de lo que tenemos. Jenny, vayamos a precios. Sé que tienes números de precios y cómo están esos precios a nivel de los Estados Unidos. Sí, esta información viene de un artículo de Realtor.com y vamos a hablar de precio de lista. ¿Cómo está el precio de lista de las propiedades en promedio en Estados Unidos? Fíjate, el incremento ha sido nada más del 0.3% año a año, se mantuvo en 431.250. Realmente se puede decir que están planos los precios en promedio. Ellos hacen una cotación y la cotación es que el precio por pie cuadrado sí hubo un incremento de un 1.1%, quiere decir que las unidades más pequeñas están teniendo incrementos superiores en el precio. Aquí vemos la gráfica y vemos la línea es muy parecida a la del 2024. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, hay una nota muy importante, que es cada vez, y lo hemos visto en podcasts anteriores, que cada vez los vendedores están haciendo más reducciones en el precio y también sabemos que están haciendo mayor cantidad de concesiones para los compradores, lo cual te ayuda a ti como comprador, si ese es el caso, de tener una mejor accesibilidad a comprar puntos o gastar menos dinero a la hora de entrar en una transacción. ¿Cuántas unidades de viviendas o qué porcentaje de unidades de viviendas están teniendo reducción de precios? Un 18% de las unidades que están teniendo esa reducción. Y en referencia al año pasado tuvimos un incremento de 2.5% en ese total o universo de unidades que están teniendo descuento. Ahora, como les dije, esto es un promedio. En Estados Unidos hay zonas que se están vendiendo, que están aumentando considerablemente los precios y otras que están disminuyendo. Y todo está directamente relacionado al inventario. ¿Qué zonas son? Hay este artículo de Cotality, actualización de este mes de mayo, me muestra los 10 mercados más calientes. Todos están en el Northeast, comenzando uno que tiene, ¿cómo se llama? 13.5% de incremento año a año en el precio. Grand Island 12.2, 11.5, 11.3. Aquí tenemos bastantes incrementos en precio y el que menor tiene es un 9.9%. Todas estas áreas están en el noreste, donde vimos que el aumento del inventario había aumento de inventario, pero no es tan pronunciado como en la zona del sureste de Estados Unidos.
Adicionalmente, los 10 mercados más, diríamos, menos calientes o más fríos, donde hay disminución de precios. Tenemos, aquí están básicamente en Texas hay uno, en la Florida tengo varios, en la Florida tengo 1, 2, 3. Tengo 3 en la Florida, están dispersos en Estados Unidos. El que el mayor descuento en precios tiene Michigan City con 6.3% y el último se llama Pocatello, con 3.1% de descuento en el precio. Entonces, como ustedes podrán ver, Gabriel lo dijo, estos descuentos en el precio me suenan más a correcciones. O sea, no es una caída abismal y no es que está perdiendo toda la ganancia que tuvieron las unidades desde que comenzó la pandemia. Son correcciones que sí tienen que suceder y van a suceder en la mayoría de ciudades, donde sobre todo existe un incremento grande del inventario. Entonces, adicionalmente, quiero hablar de precios en referencia a las unidades nuevas y las unidades usadas. Ustedes nos han escuchado durante varios podcasts que nosotros recomendamos las unidades nuevas porque no era común que estas unidades tuviesen un precio similar o inferior a las unidades usadas. Y este fenómeno se dio a través de la pandemia. ¿Cómo estamos hoy? Y les voy a leer. Dice, el precio medio de una vivienda unifamiliar nueva vendida en el primer trimestre del 2025 fue $416,900, $14,600 más que una vivienda existente, que son 402,300. Durante el año pasado, que es el 2024, dice, el precio medio de las viviendas existentes superó al de las nuevas en el segundo trimestre del 2024 y luego en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado las unidades usadas se vendían más caras que las unidades nuevas. Por eso nosotros en muchas ocasiones, inclusive hoy, continuamos recomendando las unidades nuevas, porque la diferencia de 14,600 quizá no es sustancial como para descartar las unidades nuevas. En estas gráficas vemos los precios, vemos las líneas rojas son las nuevas, las azules las usadas y vemos cómo se están cruzando. Y ¿qué es? Aquí vemos el cambio anual en el precio, igual rojo es nuevo y azul es usado. Vemos cómo lo nuevo sigue bajando, diríamos está disminuyendo el precio, ya sea a través del precio de incentivos. En cambio, el azul representa el usado, que sigue aumentando. ¿Cuánto ha aumentado? 3.38% en referencia al año anterior. Y no es un secreto que los constructores, su negocio es vender propiedades y ellos hacen lo posible para que no afectar tanto la ganancia que tienen que darle a sus accionistas, pero adicionalmente mantener las ventas. Cada preconstructor, lo hemos visto, tiene estrategias diferentes, pero su objetivo es vender. Entonces, están cambiando y yo se lo he dicho a algunos clientes. No sabemos hasta cuándo esta ventaja que nos ofrecen los preconstructores se va a mantener. Si tú estás preparado, es probable que sea conveniente que lo aproveches hoy en día, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar que esta diferencia se mantenga. Y al final, lo vuelvo a repetir, es una decisión de vida. Las unidades en preconstrucción están en zonas diferentes a las unidades usadas y pues tiene sentido a veces aprovecharlo. Sí, correcto. Vieron números específicos de esas oportunidades. Es ahí donde uno pone el foco, la lupa, el enfoque, la transparencia para lograr los mejores negocios y para lograr los mejores resultados. Los constructores se deben a sus accionistas, ellos representan a sus accionistas y su negocio es vender la vivienda y de cierta manera en este momento para vender tienen que impulsar las ventas. Tú, sabiendo eso, puedes aprovechar las oportunidades y decir, es el momento para presionar un poco más. Y, por ejemplo, es la fuente número 1 en estos momentos de tasas de interés competitivas. He recibido mensajes diciendo, es que hay que esperar que bajen las tasas de interés para comprar. Las tasas de interés bajaron en muchas áreas para las casas nuevas. O sea, los preconstructores te están dando 3.99, 4.99. Si tú no aprovechas ese 5%, que están comprando puntos. Sí, están comprando puntos. Al final la tasa sí está al 7% para ellos, pero ellos toman parte del dinero de la ganancia de la casa y lo van a poner en el banco para que tú puedas pagar una tasa más baja. Entonces, la caída de tasas llegó a un sector muy pequeño, pero llegó. Hay que ver dónde están esas casas y dónde están esos vendedores que están construyendo y que están motivados.
Hablando de tasas, vamos justamente a ver cómo cerraron las tasas esta semana, 6,89, en la semana que cerró mayo 9, un fin de semana o una semana que estuvo marcada no tanto por el tema de vivienda, sino por el tema de la Fed. La Fed habló y no pasó nada. ¿Qué pasó? Lo que se sabía. Powell no iba a mover las tasas de interés interbancaria. Donald Trump, por más que presionó, incluso lo llamó tonto después de la reunión, Powell está centrado en que, recuerden ustedes, los dos mandatos de la Fed del Banco Central de los Estados Unidos son mantener la inflación. Ellos lo han establecido en un 2%, no necesariamente un 2%, pero mantener la inflación controlada y mantener la mayor cantidad de empleo posible para una economía sana. Esa es su lucha entre el empleo y la inflación. Porque, ¿qué pasa? Si hay demasiado empleo y demasiada oferta y la gente gana mucho, eso se puede traducir en inflación. Si la inflación sube, se pierde la cantidad de empleo. Entonces, ellos trabajan con dos pedales. Acelero uno, disminuyo el otro, acelero uno, disminuyo el otro. Fue muy cómodo desde el 2011 aproximadamente hasta la pandemia, donde ellos pudieron controlar eso, inflación, crecimiento económico, el empleo en un 3%, 4%, que es sano para una economía. ¿Qué pasa? En estos momentos están en una gran disyuntiva. La inflación no ha cedido, pero ellos están luchando contra la inflación, pero están afectando el mercado laboral. Pero el mercado laboral no se está afectando suficiente como para acelerar de nuevo la economía. Entonces ellos están en esa lucha. Están viendo cómo está el desempleo, que sigue en 4.2, pero a su vez la inflación está en 3%. Entonces siguen reteniendo un poco la economía para bajar la inflación, y cuando el empleo o el desempleo, mejor dicho, suba demasiado, van a tener que soltar la economía. Entonces, en esa lucha, la Fed se ha mantenido muy quieta. La administración de Trump quiere que la economía se acelere. ¿Por qué? Porque efectivamente, luego de los anuncios arancelarios, ha sufrido la bolsa de Wall Street. Adicionalmente, hemos visto una recesión, o el último indicador dice que la economía decreció en el primer trimestre un 0.3, lo que en efectos prácticos no es así, porque realmente ese decrecimiento fue en un exceso de inventario del sector comercial e industrial de los Estados Unidos. O sea, la economía no creció porque el dinero de las industrias y el dinero de los servicios se fue a llenarse de inventario previendo los aranceles. Entonces, ¿qué pasó? No se enfocaron en crecimiento de la economía, sino se enfocaron en acumular mucho inventario. Y eso es, vamos a decir, que es inorgánico el decrecimiento, porque es un decrecimiento por mantener inventario. Entonces, al final no estamos ante una recesión oficialmente. 4.2 de desempleo, la tasa interbancaria se mantiene estable. Hay que ver qué pasa para la reunión de junio. Mientras tanto, el sector inmobiliario, como si no hubiese existido la reunión de la Fed, cerró en 6.89. Si vemos el análisis de la semana, comenzamos la semana en 6.90, bajamos a 6.86, 91, 89, básicamente niveles muy, muy estables. Los bonos del Tesoro a 10 años también se mantuvieron en niveles de 4.38 aproximadamente, 4.35, lo que se está previendo. No hay mucha aceleración en cuanto a lo que es el bono del Tesoro, ni en máximos rendimientos ni en rendimientos mínimos. Si lo vemos en cuanto a la comparación, las tasas de 6.89 seguimos 0.26 más bajo que hace un año, o sea, estamos en tasas mejores que hace un año. Esperemos ver que estas tendencias llenas de flechas verdes se mantengan. Lo más bajo en las últimas 52 semanas ha sido 6.11, esperemos ver esos 6.10 o 6.15 para final del año. La Fed probablemente para julio o agosto pueda estar disminuyendo las tasas interbancarias. Esta semana se anunció el primer convenio de los Estados Unidos de comercio, fue con Reino Unido. Eso ayuda a desinflar esa presión sobre el tema de aranceles, porque ya se empieza a ver que los países, más de verlo como una guerra, están viendo que hay posibilidad de sentarse con los Estados Unidos. Posiblemente en los próximos 15 días se anuncie lo que tiene que ver con Japón, lo que tiene que ver con Taiwán, lo que tiene que ver con Corea del Sur. Eso también sería muy beneficioso. ¿Por qué? Porque empieza a marcar la pauta de lo que son los acuerdos y la economía entiende qué es lo que está sucediendo y se nivela mucho más. Lo de Reino Unido fue interesante, fue un acuerdo realmente pequeño, por eso no tuvo tanto impacto también en las tasas de interés. Lo que sí es que se mantuvo aranceles, lo que va a permitir que Estados Unidos recaude mucho dinero por esta vía, lo que puede ayudar a que se disminuyan impuestos como el impuesto a las ganancias,
que sería interesante porque si se reduce el impuesto a las ganancias, se habla de la clase media, se habla del sector industrial, esto puede repercutir en una aceleración de la economía y hay que ver que hasta qué punto esto va a impulsar un poco más el mercado del real estate. Análisis macroeconómico, tratando de llevárselo a la menor complejidad posible. Realmente esto es lo que está sucediendo, es momento de prepararse. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo cerramos este podcast? Bueno, tú lo acabas de decir, Gaby, es momento de prepararse. Prepararse para determinar si en la zona que tú deseas comprar es momento de comprar. Ahora tú estás listo, tienes las mejores tasas de interés, si tienes el mejor perfil económico. Entonces, es una inversión de vida. Realmente hemos visto clientes que están vendiendo hoy en día y están llevándose su plusvalía para el retiro. Entonces, mi consejo es prepárate, asesórate con alguien que esté informado de la ciudad o del metro donde deseas comprar y toma la decisión cuando sea mejor, más conveniente para ti. Es así, como siempre, muchísima transparencia y honestidad en todo lo que estamos diciendo. Vemos la foto del momento, la interpretamos para ti, no caemos en el caos porque no estamos en él. Así que muchísimas gracias. Si le das un like a este video con el pulgar hacia arriba, que le dices a la plataforma, es contenido de calidad y debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo. Si sabes que alguien es profeta del desastre y quiere la desgracia, dile, toma números para que planees tu peor desgracia, porque aquí por lo menos vas a planear la desgracia con números reales y con fuentes reales y métodos científicos. Por último, suscríbete a nuestro canal donde tenemos 4 podcasts a la semana, donde traemos lo mejor del mercado de real estate de los Estados Unidos, simplificado y transparente para ti. Muchísimas gracias una vez más. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.